queremos hacer evacuaciones o problemas que queremos hacer lavado vesical, ¿no? Estos tienen 3 lúmenes, ¿no? Un lumen es para inflar el globito, el otro lumen es para evacuar la orina y el tercer lumen es para instalar, ¿no? Soluciones, ¿no? Cloruro de sodio, agua destilada, generalmente es lo que más utilizamos para hacer lavados, ¿no? Vesicales y poder nosotros hacer eliminación de coágulos, ¿no? Estos coágulos pueden obstruir la vía urinaria y producir una lesión renal aguda por renal por obstrucción, ¿no? Por coágulos. Igual, en las sondas generalmente dice cuánto hay que instalar o llenar el globito que nosotros vemos acá, ¿no? Este globito es, como se podría decir, el fijador, ¿no? El fijador para evitar que la orina, que la sonda se pueda salir, ¿no? Y también el volumen generalmente puede variar 10 mililitros, 15 mililitros, ¿no? Generalmente algunos prefieren del tema de hacerlo con aire, como vemos acá, ¿no? Y lo otro es las sondas de 2 lúmenes, ¿no? Que generalmente una es para inflar el globito y la otra es para eliminar la orina, y que también hay de diferentes tamaños, ¿no? Entonces, es un poquito para ir conociendo el tema de las sondas, ¿no? Hay diferentes formas de sonda. Las indicaciones generalmente no son variables, pero vamos a ir un poquito conociendo. La principal indicación, o una de las principales, chicos, que van a ver ustedes es, en emergencia, es cuando los pacientes vienen, ¿no? con retenciones urinarias agudas, ¿no? Ya sean pacientes de novo o pacientes que tienen antecedentes ya de problemas prostáticos, ¿no? El principal problema en ellos es que vienen con historia ¿no? de hiperplasia benigna de próstata, ¿no? Que es un crecimiento habitual en la próstata que sucede en los hombres, generalmente a hombres mayores de 40 años, en el cual pueden de alguna forma este crecimiento comprimir la uretra, ¿no? De toda la parte prostática, y producir obstrucciones agudas, ¿no? Entonces, estos pacientes van a llegar a la emergencia con un dolor suprapúbico intenso, ¿no? Con la historia de que no pueden misionar, ¿no? Hay mucho la historia y generalmente a veces estos pacientes, como les digo yo, son los de fines de semana, ¿no? El alcohol, acuérdense ustedes, ¿no? Tiende a, ¿no? a bloquear o estimular el efecto de la hormona, ¿no? Estimular, perdón, el efecto de la hormona antidiurética, no, perdón, bloquear la hormona antidiurética, entonces generalmente el alcohol hace que la persona empiece a miccionar más, ¿no? Y eso es lo que sucede, ¿no? El paciente viene con la historia de haber tomado cerveza, licor, ¿no? Generalmente cerveza, y llega en la madrugada a 3, 4 de la mañana, ¿no? Un poco también con efectos del alcohol y con un dolor suprapúbico intenso, ¿no? El efecto del alcohol hace que ellos van al baño, varias veces y no pueden orinar y van inmediatamente a la emergencia. Entonces ahí colocamos la sonda, ¿no? Es decir, vejear la vejiga en caso de retención urinaria, ¿no? Muy bien. Otra indicación es esta que es importante, ¿no? Controlar la cantidad y características de la diuresis en pacientes graves y de UCI, ¿no? Generalmente también eso es lo que generalmente, como le llamamos, monitoreo, ¿no? Monitoreo de la diuresis. Normalmente nosotros tenemos que tener una cantidad de orina diaria, que es lo que más o menos hemos aprendido, ¿no? Y generalmente el tema de anuria, oliguria, 400, 100 mililitros de orina. Pero en el tema de evaluación de emergencias o áreas críticas, ¿no? Hacemos por hora, ¿no? Entonces, generalmente una persona debe orinar aproximadamente de 0.5 mililitros kilo hora, ¿no? Pongamos, la persona de 80 kilos, 40 mililitros por hora, ¿no? Y eso también nos permite valorar, ¿no? Menos de 0,3, generalmente decimos que no, que menos de 0,5 decimos que el paciente está ya en oliguria, y generalmente menos de 0,3 ya decimos que el paciente está en anuria, ¿no? Entonces nos permite valorar la diuresis oral. Acuérdense que la diuresis es un excelente parámetro de evaluación de perfusión de órganos, ¿no? Y el riñón, lógico, cuando hay una hipoperfusión, por cualquier etiología, ¿no? Va a sufrir bastante, ¿no? Y de alguna forma va a disminuir su diuresis para protegerla, ¿no? Para de alguna forma proteger tanto la volemia en este caso, como también proteger un poco la perfusión del riñón, ¿no? Entonces, en estos pacientes, ¿no? Que tienen problemas ¿no? de shock o de hipovolemias o que hay poca diuresis, ¿no? Es indicativo para el monitoreo de diuresis, ¿no? Es otra indicación. Recoger muestras de orina, ¿no? Estéril, ¿no? Esto, chicos, es importante. Por ejemplo, a veces en los niños, a veces es difícil, ¿no? Generalmente utilizamos bolsitas colectoras, ¿no? Pero a veces es un poco complicado, entonces puedo utilizar este sondaje momentáneo, ¿no? Pero la idea, chicos, es que mientras se pueda, ¿no? Es decir, la persona esté en capacidad de hacer eliminación de una orina por ella misma, por ella o por él mismo, es lo más indicativo. De alguna forma, colocar
un catéter para evacuación urinaria o buscar una orina para un cultivo, ¿no? Sería un poquito, ¿no?, traumático. Solo pues que realmente el paciente o la paciente pues no pueda de alguna forma miccionar por él mismo, ¿no?, y sea necesario un paciente con un trastorno neurológico de postración, por ejemplo, ¿no?, o pacientes con incontinencias urinarias, ¿no? Pero en general es eso, ¿no? Determinar si persiste orina residual después de una micción espontánea, ¿no? Eso generalmente nos sirve a nosotros para temas de cuando queremos ver retención urinaria en pacientes con HPV, ¿no? Pero más que hacer este procedimiento, lo que hacemos es las ecografías, ¿no? Ecografías renales postmisionales, ¿no? Y vemos cuánto de retención urinaria ha tenido, ¿no? Pero también se puede utilizar. Generalmente, la mayoría, o por qué no decir todas las cirugías urológicas, finalmente terminan con sonda Foley, ¿no? Entonces, de alguna forma, esta sonda nos ayuda para nosotros a hacer que se pueda evitar de alguna forma, ¿no?, se evite la cicatrización o haya una cicatrización adecuada y evitar de alguna forma mayor tipo de lesión, a pesar del tema de que la orina es aséptica, de alguna forma puede ser un poco irritante, ¿no?, en cuestiones de casos postoperatorios, ¿no? Lo otro es lo que decía los lavados vesicales en hematuria, ¿no?, o para dar tratamiento, ¿no? Generalmente a veces utilizamos algunos tipos de medicamentos para hacer tratamientos oncológicos, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, el BCG, Calmet-Guerin, a veces lo utilizamos para el cáncer de vejiga, ¿no? Se puede utilizar entonces. Pero más que todo lo utilizamos para lavados vesicales, te decía, hematurias con coágulos, en los cuales hay riesgo de obstrucciones urinarias, ¿no? Y por último, mantener zonas secas en postrado, heridas, escaras, quemados, dermatitis, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, en pacientes que son operados en una enfermedad, ¿no?, la enfermedad famosa de Fournier, en la cual tienen realizan una fasciitis necrotizante de la zona perineal, y necesitamos de alguna forma que esa zona pues haya una buena cicatrización, una sonda Foley para evitar, ¿no?, pacientes que tienen escaras grandes, ¿no?, es decir, o quemados, ¿no?, en quemaduras perineales que de alguna forma necesitan temas asépticos, ¿no? Eso es más que todas las indicaciones, ¿no? Más que todo, las más importantes podríamos decir, o las que más frecuentemente utilizamos es la primera, ¿no?, retenciones urinarias, monitoreo de diuresis y de alguna forma lavados vesicales, ¿no?, cuando tenemos temas de hematuria macroscópicas. Seguimos. Entonces, como mencionábamos, la retención urinaria aguda, ya les mencioné un poco el cuadro clínico, ¿no? Hay que tener bastante cuidado, chicos. El tema de la evacuación en pacientes que tienen retenciones urinarias, ¿no?, la evacuación no tiene que ser brusca, ¿no? Recordemos que cuando hay, ¿no?, el crecimiento de la próstata, no solamente crece la próstata, crecen los vasos. Estos pacientes son muy propensos a tener hematurias post-evacuación. Entonces, lo ideal es hacer evacuaciones por momento, ¿no? Es decir, eliminamos 300, clampamos, eliminamos 300, clampamos, esperamos 15 minutos, esperamos, es decir, clampamos, eliminamos, clampamos, ¿no?, para evitar la hematuria post-vacuo, ¿no?, que es una complicación. Más, si nosotros de alguna forma ponemos la sonda y sale hematúrico, hay que ver si el tema ha sido traumático o el tema ha sido por una hematuria, ¿no?, post-vacuo. Eso lo vamos a, de alguna forma, ver. Generalmente las hematurias post-vacuo, ¿no?, van mejorando, ¿no? Si tú vas haciendo el tema del clampaje y cada vez la orina se va un poquito aclarando, ¿no? En cambio, las hematurias postraumáticas generalmente persisten, ¿no? Entonces, es una forma de poder nosotros clínicamente ir determinando. En cuanto a los materiales, hay diferentes tipos de materiales, como veíamos la semana pasada, ¿no? Hay de látex, que es lo que más utilizamos generalmente en las emergencias, ¿no?, que son estos materiales. Siempre tener cuidado con los que son alérgicos al látex, ¿no? Acuérdense, una forma fácil de determinar como médicos es el preservativo, ¿no? La mayoría de preservativos tienen látex y las personas que han hecho reacciones probablemente puedan tener, ¿no? Entonces, hay de látex siliconado, ¿no?, hay de silicona pura, polivinilo y poliuretano, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, también es un poco el material, ¿no?, la flexibilidad, la duración, ¿no?, el tema de la biocompatibilidad, que les explicaba un poquito la teoría anterior, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, la siliconada tiene mayor biocompatibilidad, ¿no? Es decir, es mucho mejor tolerado por el cuerpo y de alguna forma previene, ¿no?, previene el hecho de tener mayor cantidad de infecciones, ¿no?, infecciones urinarias asociadas a catéter, que es la principal complicación de los pacientes que usan catéteres por largo tiempo, ¿no? Es decir, es una complicación importante. Mayor calibre funcional de la luz porque puede ser más fina y mejor tolerada, ¿no? Es decir, no son tan gruesas, ¿no?, tienen algunas ventajas, ¿eh?
Y acá tenemos otro tipo de sondas, ¿no? Generalmente polivinilo, poliuretano, ¿no? Que son más rígidas, ¿no? Son más rígidas y son menos biocompatibles, ¿no? Tienen mayor riesgo de infección. Tipos de sonda, ¿no? Ya conversamos un poquito, según el calibre, ¿no? Selección según el sexo, otros factores, existen de calibres de 80-30, ¿no? Generalmente los calibres más usados son 14-16, ¿no? En varones 16, 18, 20, 22, pediátricos 6-10, ¿no? Según la longitud pueden ser de 40 centímetros en adultos, 20 en varones, ¿no? Y de alguna forma tienen, como le decía, colores, ¿no? Los colores de alguna forma nos permiten determinar, igual que realmente la mayoría de sondas, ¿no? O su equipamiento nos dice el tipo de sonda que es, ¿no? Y dentro de la sonda también nos dice cuánto es el volumen que hay que colocar para poder llenar el globito de aire, ¿no? Acuérdense, ¿no? En niños, lógicos, son más pequeñas, ¿no? En mujeres utilizamos un poco más pequeñas, en varones utilizamos un poquito más grandes. Acuérdense que esto es el diámetro, no es el tamaño, ¿no? Es el diámetro. Generalmente cuando nosotros queremos hacer evacuaciones, por ejemplo, de hematurias, tratamos de utilizar sondas más grandes, porque acuérdense, los coágulos pueden construirse, entonces generalmente utilizamos 20, 22, podríamos decir 16, 18 cuando son problemas pacientes que queremos hacer evacuaciones prostáticas, problemas de HPV o retenciones urinarias, ¿no? Entonces eso va a depender mucho del momento. Igual depende mucho, ¿no? Si tengo un paciente con estrechez uretral, difícilmente puedo utilizar una sonda 18, 20, trataré de utilizar una 14 y ir probando, ¿no? Hay pacientes que tienen estrecheces uretrales por diferentes motivos, ¿no? Postinfecciosas, radioterápicas, ¿no? De nacimiento, entonces, o son otras causas, ¿no? Y los tamaños, lo que le decía, ¿no? Que habíamos conversado, cada tamaño es diferente, ¿no? Cada tamaño es diferente. Hay de diferentes materiales, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos doble vía. Miren, por ejemplo, acá nos dice, ¿no? ¿Cuál es el tamaño? Nos dice, mira, 22 French, y nos dice cuánto tenemos que instalarle de aire para inflar el globito, que nos dice 30 centímetros, ¿no? Entonces, esta parte también es importante, ¿no? Esta información nos da generalmente las sondas. Lógico que hay sondas, chicos, que son de diferentes marcas, materiales, ¿no? Algunas no vendrán con estos datos, ¿no? Pero la idea es que tal vez en la bolsita lo vengan. Pero las que sí son de marca o son de confianza, ¿no? De alguna forma vienen con estas indicaciones que nos permite o nos ayuda a nosotros para saber tanto el diámetro como para saber cuánto es el volumen, ¿no? Y doble triple vía que ya les había explicado un poquito, ¿no? También podemos clasificar un poquito las ondas de acuerdo al tiempo de presentación o según a cuánto tiempo lo vamos a utilizar, ¿no? Tenemos sondaje intermitente, lo que le decía, ¿no? Son sondas diferentes a las usadas con sondaje permanente, ¿no? El sondaje intermitente principal, tratamiento de incontinencia por daño medular. Eso generalmente esto puede ser, ¿no? Realizado por un personal de salud, ¿no? O puede ser autorrealizado por la persona. Es decir, se le puede enseñar a una persona que tenga algún problema, ¿no? De incontinencia por algún tipo de daño medular o por algún tema de neuropatía diabética, ¿no? Que puedan hacerse estos autosondajes, ¿no? Como vemos, estas sondas generalmente son de un material que se llama Nelaton, ¿no? Son de una sola, ¿no? De una sola vía, ¿no? Y también hay diferentes tamaños, como vemos en esta parte, ¿no? De 8, 10, 12, 14, ¿no? Y generalmente, como les decía, son de monodosis o solo una dosis, ¿no? Y como vemos acá, lo realiza el paciente cuidador. Y esto generalmente, chicos, el paciente no es que lo haga una vez, ¿no? Por ejemplo, tiene que aprender a realizarlo, ¿no? Generalmente unas 3, 4, 5 veces al día, de acuerdo a la cantidad de evaluación que tenga, ¿no? De ahí tenemos otro tipo de sondas, que son el sondaje permanente, ¿no? Sondas mantenidas en su lugar por un balón que se hincha con aire o agua, ¿no? Debe cambiarse cada 15 a 20 días. Aunque las sondas siliconadas es importante igual, ¿no? Pueden mantenerse un periodo de 2 a 4 meses, ¿no? Entonces, generalmente el tiempo de que cambiamos las sondas, ¿no? Las sondas no siliconadas son de 15 a 20 días, el máximo tiempo que pueden estar. En cambio, si es un material siliconado, ¿no? Por ejemplo, lo que conversamos la semana pasada, si tenemos un paciente que sabemos que va a utilizar bastante tiempo la sonda, preferible tenerlo con una sonda siliconada, ¿no? Un paciente postrado, dependiente, ¿no? Que de alguna forma vamos a tener nosotros que utilizar una sonda por largo tiempo, mejor, ¿no? Entonces es un paciente netamente que, por ejemplo, lo vamos a utilizar por un tipo de, ¿no? de monitoreo de diuresis, de acuerdo, podría tener algunos días, ¿no? Entonces, utilizaremos otro tipo de sonda, ¿no? Puede ser una sonda de látex, de poliuretano, depende del material, ¿no? En cuestión de las ondas, ¿no? Las ondas tienen diferentes tipos de alguna forma
de tipos o de algunos cambios que le suelen hacer, ¿no? Por ejemplo, tenemos la sonda Nelaton, que son uni, ¿no? Que tienen una punta, un cuerpo, un pabellón, y la de Tienman, que también es conocido como ven acá, ¿no? Pico de pato, ¿no? Que también se van a utilizar generalmente cuando hay cuadros de estrecheces uretrales, ¿no? Y acá vemos los diferentes colores o tamaños que podemos tener, ¿no? Esto de alguna forma también les ayuda a ustedes para elegir. En cuanto a la colocación, chicos, ¿qué es importante? ¿No? Es totalmente diferente la anatomía ¿no? de la vía urológica, ¿no? Vía geniturinaria del hombre y de la mujer, ¿no? En cuestión de siempre hay mayor dificultad en el procedimiento en mujeres, ¿no? En mujeres, en alumnos internos por confundir anatomía, ¿no? Es decir, este es el principal problema. Entonces, tenemos que ir reconociendo qué estructuras tenemos, ¿no? Tenemos el clítoris, ¿no? De ahí tenemos, ¿no? El meato urinario, de ahí tenemos la parte ¿no? Del introito vaginal o la vagina, y de ahí tenemos el ano, ¿no? Entonces, eso sería lo más dificultoso. Lógico, lo que hay que ir es, de alguna forma, viendo, ¿no? Lo otro importante es que la uretra femenina es corta, ¿no? Es corta, pero es importante lo fácil que está rodeada, ¿no? A todas las estructuras también de la parte del ano, donde de alguna forma puede ser un poquito más contaminante, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado con el tema de contaminación, a diferencia del hombre, ¿no? Pero la parte importante acá es reconocer todas las estructuras anatómicas que tenemos y saber que la uretra femenina es mucho más corta, ¿no? En cambio, la uretra prostática, chicos, tiene 4 partes, ¿no? Tiene la uretra, ¿no? Preprostática, la membranosa y la esponjosa, ¿no? Y generalmente mide entre 18 a 22 centímetros, es mucho más grande, y por lo tanto es mucho más complicada colocarla, ¿no? Es decir, podemos tener más complicaciones. Por ejemplo, acá podemos ver, ¿no? La colocación en la cual tenemos que colocar generalmente, ¿no? La parte peniana a 90 grados, ¿no? Y de alguna forma colocarle una posición que sea mucho más fácil de hacerlo, ¿no? Entonces, esto nos ayuda, ¿no? Esto nos ayuda para poder diferenciar la colocación de una y otra, ¿no? La otra parte, chicos, es lo que les explicaba un poquito, la irrigación vesical continua, ¿no? Esto generalmente lo hacemos con sondas de 3 lúmenes, como vemos acá. 3 luces o 3 lúmenes. Tenemos una solución de irrigación, y lógico, todas las ondas tienen una bolsa colectora. Y las 3 ondas tienen su función, ¿no? Una es para pasar, ¿no? la solución de irrigación, que generalmente puede ser agua destilada. La segunda es para inflar el globito, y la tercera es para la eliminación, ¿no? Generalmente esto nos sirve mucho para temas de hematurias macroscópicas, ¿no? Más que todo con coágulos, ¿no? Los sistemas de recolección de orina, chicos, hay diferentes sistemas, ¿no? Ustedes probablemente van a ver, ¿no? Esta parte, esto que tenemos más en el Ministerio de Salud, ¿no? Que son generalmente, ¿no? Bidireccionales, ¿no? Que no tienen un filtro, que significa de que la orina rápidamente puede regresar, ¿no? Hacia la parte ¿no? de la sonda, y de alguna forma ¿no? Poder hacer un reflujo, ¿no? En cambio, por ejemplo, acá tenemos otras ondas que tienen filtros, ¿no? Que hacen que solo sea unidireccional, entonces no hay retorno. No podemos tener con sujetadores. Esto más que todo es para la comodidad del paciente, ¿no? Sujetadores son diferentes tipos, ¿no? Estas son pierneras, puede haber musleras, ¿no? Puede haber tipo correa. Eso va a depender mucho de lo que nosotros compliquemos, ¿no? Porque de alguna forma pueden andar con su bolsita colgada y es bastante incómodo, ¿no? Pero tenemos diferentes sistemas de recolección de orina, ¿no? Lo que utilizamos. Hay otros sistemas de colectores, chicos, ¿no? Por ejemplo, a veces, por ejemplo, ¿no? Un paciente que lo tenemos en emergencia, que tiene antecedente ¿no? de traumatismos prostáticos, ¿no? O de problemas uretrales, ¿no? Entonces no queremos de alguna forma nosotros traumatizarlo. A veces algo artesanal lo hacemos con condones, ¿no? Preservativos, ¿no? Pero por ejemplo tenemos para hacer bolsitas colectoras generalmente para niños, ¿no? O ya aditamentos un poquito más ya adaptados, ¿no? Que no son invasivos, ¿no? Sino son externos, y nos permite de alguna forma nosotros evitar el hecho del traumatismo y el riesgo de la complicación, que es, ¿no? El tema de las infecciones urinarias, ¿no? Entonces también tenemos otro tipo de sistemas colectores de orina que podemos tener. Y si se utilizan, ¿no? Los utilizamos en emergencia con alguna frecuencia, ¿ya? Entonces, las complicaciones del cateterismo, podemos decir cuáles son, ¿no? La más frecuente es esta, ¿no? Es decir, la más frecuente me podría decir que es la hematuria, pero la más temida es la urosexis, ¿no? Es decir, eso podría ser. Pero tenemos diferentes complicaciones, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer ¿no? Ingresar o hacer mucha fuerza y crear una falsa vía, como vemos acá, ¿no? No se va por uretra, se va por otro lado.
Entonces, tener bastante cuidado, ¿no? En este caso, miren, hay también una estrechez, ¿no? Hay una estrechez por lo cual, de alguna forma, no nos permite pasar adecuadamente la sonda, y de alguna forma ya lo podemos ver, ¿no? Falsa bioretral, ¿no? Crear nosotros, ¿no? Un cuadro de parafimosis, ITU, que es lo que decía la más temida, ¿no? Una obstrucción urinaria por el cuando realmente se puede, ¿no? Se puede romper, por ejemplo, el globito ¿no? El globo de la sonda y puede producir también una obstrucción de la vía urinaria, ¿no? Hay que tener bastante cuidado. La hematuria es vacuo, lo que le decía, ¿no? Hay que tener bastante cuidado cuando evacuemos. Por ejemplo, acá hay una gran hematuria, así que tener el cuidado de la evacuación, hacerla paulatinamente, ¿no? Más que todo los pacientes que vienen a emergencia, ¿no? A veces estamos de guardia a 3 de la mañana, queremos que el paciente se vaya rápido, le dejamos la sonda abierta y vemos que una gran hematuria. Al final, lo que queríamos hacerlo rápido, terminamos haciéndolo toda la guardia, ¿no? Porque el paciente hizo una gran hematuria. Entonces, tener bastante cuidado. Y la estenosis uretral, ¿no? Pacientes, por ejemplo, que también han utilizado por bastante tiempo sondas Foley tienen que hacer este problema, ¿no? Entonces, bastante cuidado con la hematuria, ¿no? Con la hematuria traumática, ¿no? Generalmente, o la misma hematuria, ¿no? Del proceso que está teniendo el paciente urológico, y tener bastante cuidado con el tema del urosexis, ¿no? Para esto, importante el lavado de manos, el uso de guantes, ¿no? La técnica que lo van a hacer en sus prácticas tiene dos, ¿no? Una que es la limpieza con guantes, ¿no? Con guantes no estériles, ¿no? Y la segunda fase que tiene, que es la colocación de la sonda, que es con guantes estériles, ¿no? Entonces, eso ya lo vamos a ver en la práctica con parte de los videos. ¿eh? Entonces, ¿cuál era el tema o la principal o la más temida complicación? Es esta, ¿no? La infección urinaria por catéteres, ¿no? Un paciente puede terminar con una sepsis, un shock séptico por un tema de una colocación no aséptica o alguna complicación del orina, ¿no? Pero lógico, cualquier paciente chico que tiene una sonda puede tener, ¿no? Leucocituria, puedes encontrar un germen, ¿no? Acá lo importante es, de alguna forma, evaluar el contexto del paciente, ¿no? Generalmente, ¿no? Cuando hay color anormal de la orina, turbio procedimiento, olor de la orina fuerte o maloliente, frecuente necesidad imperiosa de orinar, hematuria, ¿no? Escape de orina alrededor del catéter, ¿no? Presión en la parte inferior del abdomen, fiebre, escalofrío, fatiga, dolor abdominal, cambios mentales, vómitos. Esto más que todo en los adultos mayores, ¿no? Cambios mentales, ¿no? Se confunden, cuadros confusionales. Sean cambios, ¿no? Signos de una infección, sean cambios mentales o confusión. Entonces, buscar, ¿no? Es decir, por lo que digo, la mayoría de pacientes pueden tener leucocituria, hasta puedes tener un urocultivo positivo, ¿no? Y a veces con gérmenes multiresistentes, ¿no? Pero el paciente no tiene ningún síntoma, está estable. Valoremos, ¿no? Tal vez en ese caso, si está contaminado, sí sería importante hacerle un cambio de sonda Foley, ¿no? Pero no por una infección, sino netamente porque probablemente ya esa sonda esté contaminada, ¿no? Y lo otro es cualquier paciente que esté haciendo infección, ¿o no? Retiramos la sonda y si el paciente ya es portador de sonda, le colocamos una nueva séptica, ¿no? Pero también cada cuadro de infección diagnosticada hay que retirar la sonda, ¿no? Porque de alguna forma, como les decía, no solamente es que el germen esté ahí, el germen se adosa a la sonda, ¿no? Se adosa a la sonda, ¿no? Y de alguna forma es mucho más difícil eliminarlo, ¿no? Se llama biofilm, ¿no? Si la adhesión de las bacterias a la sonda y finalmente hace más difícil el tratamiento. Quitamos la sonda, introducimos una y damos un tratamiento adecuado, ¿no? Muy bien. Factores que favorecen a la ITU importadores de sonda geniturinaria, ¿no? El tiempo, lógico, ¿no? El tiempo que tiene la sonda, ¿no? Por eso es importante ver el tiempo y ver cuánto tiempo puede estar la sonda, ¿no? Colocación no aséptica, eso es dependiente de nosotros, ¿no? Sistema cerrado pero mal manejo, ¿no? De alguna forma, como decía, son unidireccionales, pero no lo estamos cuidando adecuadamente, ¿no? Los sistemas abiertos, lo que decía, ¿no? Que son bidireccionales, que la orina puede regresar, entonces puede contaminarse, ¿no? Apertura frecuente del sistema. Esto, por ejemplo, es importante, ¿no? Se recomienda no hacerlo generalmente cuando la bolsa está un poquito llena o hacerlo 3 o 4 veces al día, ¿no? No es necesario estar cada 10 minutos porque eso vamos a ir abriendo el sistema, ¿no? Elevación del sistema, ponerse siempre la sonda la sonda, perdón, la bolsa colectora tiene que estar por debajo del paciente, no por encima, porque si no, por gravedad puede regresar, ¿no? Inmunodeprimidos, ¿no? Sondas de mala calidad, lógico, ¿no? Preferible tener pacientes con sondajes adecuados de acuerdo a la capacidad, ¿no? Va a ser bolsa colectora pocas veces, ¿no? Es decir, si se llena, lo retiramos, ¿no? Y falta de higiene perínea, eso es lo que le decía, ¿no? Más que todo en las mujeres, ¿no? Hay que hacerle un adecuado porque está muy cercano a la sonda, ¿no? ¿Cuál es la conducta? Si tenemos una infección, retiramos la sonda, damos tratamiento antibiótico si corresponde, ¿no? Y generalmente, pues eso va a depender mucho de la sintomatología, ¿no? Oye, chicos, creo que es todo.
No, la parte en sí, la parte de la colocación y todo eso ya lo vamos a ver en la práctica. La idea era un poquito conocer el tema de las complicaciones, ¿no? Del tema de del tema de la sonda Foley, ¿no? O también sondas de la vía urinaria, ¿no? O sondas vesicales también que reciben nombre. Muy bien, chicos. No sé si hay preguntas, alguna experiencia, algún comentario. Lógico, hay cosas que no hemos hecho del tema de la colocación, ¿no? Como digo, eso más va para la parte práctica. Igual les he dejado en el Blackboard una bibliografía para que la lean, de ahí también vienen preguntas para el examen, ¿no? De cómo colocar, por ejemplo, paso a paso colocar una sonda nasogástrica de la semana pasada y paso a paso cómo colocar. Eso también les sirve de guía para sus prácticas, ¿no? Para sus prácticas que hacen con sus docentes. Sí, Rosario, te escuchamos. Sí, doctor, buenos días. Sí, Doctor, Rosario. quería consultarle, si un paciente ya se ha operado de hiperplasia de próstata Ya. y ya le han retirado, ya le han retirado la sonda, Sí, Rosario, se pero fue el audio. no puede misionar, o sea, no bota la orina. Ok, claro, a ver, Rosario. Muchas veces, a ver, creo que algo que me estaba olvidando. Muchas veces, siempre chicos, es importante, ¿no? Para evitar también este tipo de complicaciones de las ondas, es saber en qué momento retirarlo, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo un paciente que ingresó a la emergencia porque quiero hacerle una medición de la diuresis, ¿no? Probablemente el paciente empezó a orinar bien, lo pasan a piso y el paciente sigue con sonda varios días y nunca le retiraron. Entonces, sí, el paciente está orinando mejor que uno, ¿no? O solamente la indicación fue, ¿no? Por el tema de ¿no? Una retención urinaria aguda, ¿no? Y intentamos a los 3 4 días retirarle y hay micción espontánea, ¿no? Se retira la sonda. Pero algunas veces, chicos, sucede lo que nos dice Rosario, ¿no? Le retiramos la sonda y el paciente vuelve a hacer una retención urinaria, ¿no? Entonces, si es un paciente, lógico, si es un paciente con que no ha sido operado, eso generalmente es por el tema del crecimiento de la próstata que ya pues, no permite de alguna forma. Entonces, generalmente lo que se hace es dejarlo con la sonda hasta la parte preoperatoria, ¿no? Hasta que se pueda operar esa próstata. Porque así la retiremos, el paciente va a hacer retención urinaria. O sea, va a ser más traumático estar colocando en la sonda, lo dejamos con la sonda. No, generalmente lo ideal es tratar de ese paciente operarse lo antes posible, ¿no? Porque es el tema de la sonda y más el tema de la hiperplasia son factores de riesgo para hacer infecciones urinarias, ¿no? Mm, Y lo claro, otro son doctor, pacientes, y lo otro son, doctor, Rosario, lo que nos dice son pacientes, solo- lo que consultaba, pacientes ya operados, ¿no? ujú. Eh, teóricamente, teóricamente la idea es que el paciente posoperado de un problema prostático quede sin sonda, ¿no? Si el paciente ha quedado con sonda posoperado es porque probablemente ha quedado algún remanente prostático o no se ha solucionado el problema al 100%, ¿no? Ahí sí tendríamos que ver el tema netamente con el urólogo, ¿no? Porque la idea es de que tú operas un paciente de una hiperplasia benigna de próstata y que el paciente en algún momento se le pueda quitar la sonda al 100%, ¿no? Que quede sin sonda. Entonces, ese ya es más una evaluación más que todo urológica, ¿no? Urológica. Pero eso sería la evaluación. Que generalmente puede suceder, puede haber remanentes prostáticos que no han sido eliminados, ¿no? Por ejemplo, hay dos técnicas de operar la próstata, ¿no? Una transuretral, que suena un poco doloroso, pero sacan la próstata por la parte de la uretra, y la otra es una cirugía suprapúbica, ¿no? Que es abierta, ¿no? Entonces, de alguna forma, eso mucho va a depender mucho de esos factores, ¿no? El tipo de cirugía, experiencia de cirujano, y es un tema quirúrgico. Pero si ven ustedes un paciente con eso, sí sería bueno una reevaluación urológica porque lo ideal es que quede sin sonda, ¿no? Lógico, de alguna forma, chicos, los pacientes posoperados prostáticos no es el tema, pero pueden quedar con algunos algunos temas posoperatorios, ¿no? Incontinencia urinaria, problemas de erección, ¿no? Problemas por ahí, infecciones urinarias, ¿no? Entonces quedan algunas secuelas, ¿no? Que eso sí tiene que ser bien explicado por el urólogo cuando se va a operar a un paciente de próstata, porque tal vez el paciente piensa que va a quedar. Claro, no es que todos hagan esto, ¿ah? Pero hay un riesgo, ¿no? Hay un riesgo. Entonces es importante explicarle al paciente que puede quedar con algunos de estos problemas, ¿no? Más si es una persona joven, ¿no? Que todavía tiene pues una vida sexual, ¿no? Entonces eh, va a quedar con algunas secuelas, ¿no? Entonces eso sí es importante. ¿No? Uy, creo que su compañera que estaba haciendo las preguntas, no la veo. ¿No está? ¿Se salió?
Sí, aquí estoy, doctor. Rosario, sí. Esa es la respuesta, Rosario. No sé si quedó claro o iba por otro lado la pregunta, tal vez no la entendí bien. No, sí, doctor, sino que, por ejemplo, yo tengo un familiar que, como le comento, ya se ha operado y después de la operación pasó 8 días para que le puedan retirar la sonda. Y hace 2 días que tienen, o no puede mencionar, está como que la vejiga está un poco llena, o sea, está dura, no puede orinar. Entonces, Claro, por eso yo preguntaba, ¿se claro, ese necesitaría es un volver a problema ya. colocar una sonda? Claro, claro, es decir, a ver, pacientes posoperados pueden hacer retenciones urinarias, como te digo, generalmente cuando hay un tema quirúrgico, ¿no? Digo, es una opción, ¿eh? Puede ser otra cosa, ¿no? Pero generalmente es por un remanente posoperatorio, ¿no? Un remanente postático. Entonces ahí habría que ser reevaluado por su urólogo, y si hace retención urinaria, lógico hay que ponerle una sonda, porque se va a obstruir nuevamente y va a ser otra retención urinaria. Entonces, se coloca, ¿no? Es decir, la única forma de manejar. Claro, hay otra forma, chicos, ¿no? Por ejemplo, me había olvidado, ya que estamos ahorita conversando. ¿No? Una de las principales contraindicaciones, o la principal contraindicación absoluta para colocar la sonda, ahorita que venía la pregunta de Rosario, es ¿no? Que los pacientes que tienen fracturas pélvicas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un paciente viene con un accidente de tránsito, viene con una gran hematuria, y ustedes van a decir, no, el doctor Nieves nos dijo que hematuria, sonda Foley de 3 lúmenes al momento y irrigación vesical, no, contraindicado, ¿no? Un paciente que viene con un traumatismo pélvico por un accidente de tránsito, alguna caída, ¿no? Y viene con hematuria, no se le puede hacer eso, porque probablemente lo que ha sucedido, ¿no? Acuérdense, la próstata de alguna forma puede haber sido lacerada por alguna fractura o por algún mal movimiento, ¿no? Y de forma esta puede ser lo que esté produciendo la hematuria. Entonces, una contraindicación es eso, ¿no? Fracturas pélvicas o fracturas o traumatismos pélvicos que terminan con hematuria, ¿no? Ahí generalmente se termina colocando una talla vesical, ¿no? Que es un procedimiento médico en el cual se utiliza a veces para evitar la colocación de sonda en pacientes que decimos, ¿no? Por ejemplo, ve Rosario, ¿no? El urólogo dice, pucha, me quedó el remanente, lo vuelvo a operar, o le coloco sonda o le hago una talla vesical. Es decir, hay pacientes que no les podemos colocar la sonda por algún motivo ya médico o por algún motivo en el cual sea complicado realizarlo o riesgoso, por ejemplo, en este caso de un traumatismo, y el paciente pues no puede mencionar una talla vesical, no se ayudaría mucho, ¿no? Que es un procedimiento en el cual se hace, ¿no? ¿Cómo es su nombre, no? Se hace un corte y se saca de alguna forma la vía urinaria externamente para que el paciente pueda, ¿no? Eliminar y pues no haga algún tema, pues, un tema obstructivo, ¿no? Entonces, eso, Rosario, yo te recomendaría que sea evaluado con el urólogo que operó a tu familiar, ¿no? Eso sería la recomendación. Hay opciones, ¿no? Hay opciones, pero eso tiene que ver con el urólogo. Generalmente, yo no soy urólogo, pero manejamos bastantes pacientes que tienen complicaciones posoperatorias, ¿no? Los internistas, los emergencistas, los intensivistas, ¿no? Entonces, nos llaman por interconsulta, ¿no? Entonces, a veces tenemos que tratar de saber qué hacer o solucionar, ¿no? O le digo, muchas veces es trabajo conjunto con el urólogo, ¿no? No solamente nosotros. Pero de alguna forma la primera decisión a veces es con, ¿no? Con el cirujano de guardia, con el internista de guardia, ¿no? En el cual vemos el tema, ¿no? Y vemos si es necesario llamar al urólogo o no. No sé si hay alguna pregunta más, aparte de la de Rosario. Ok, chicos. Entonces, esta semana, acuérdense que una semana hacemos la teoría y la otra semana hacemos la práctica. Ustedes ayer han hecho la práctica de sonda nasogástrica y el otro lunes harían, ¿no? la de sonda Foley. ¿Ya, chicos? Esperemos que en algún momento, ¿no? Podamos ir al centro de simulación. Ahorita, como ven ustedes, la pandemia está mucho más complicada, es imposible ahorita juntarse. Esperemos que esto pueda bajar un poco el tema, tal vez un poco más, y hoy hemos quedado que probablemente cuando hagamos externado médico vamos a poder usar los simuladores, ¿no? Porque de alguna forma con ustedes tenemos que hacer estas prácticas con los simuladores, ¿no? Antes que puedan ustedes hacerlo con los pacientes, ¿no? Es decir, los simuladores no se van a quejar, los pacientes sí. ¿Ya, chicos? Entonces, nos vemos la otra semana en la teoría. Igual la delegada, cualquier inconveniente, cualquier duda, ¿no? Tenemos un grupo de WhatsApp, o los alumnos tienen mi correo personal, ¿no? Y los otros chicos, cuando envíen correos, entenderán que tengo varios cursos, ¿no? Tengo varios cursos y varios grupos. Entonces me escriben, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Doctor, soy Brian Paredes, he faltado, no he entrado no he entrado hoy ¿no? a mi actividad.
Pero yo digo, pucha, está bien, Brian, pero ¿qué grupo eres, no? A ver, por ejemplo, ¿no? Octavo ciclo, curso taller 3, grupo T1, ¿no? En grupo, por ejemplo, grupo 1, ¿no? No entré a la teoría, no entré a la práctica, ¿no? Mi justificación es esto, ¿sí? Explicar un poco el correo, yo sé que están apurados, todos paramos a la loca, ¿no? Pero expliquen porque al final pues, yo no, les respondo eso, ¿no? Expliquen de qué cursos son. Entonces, cualquiera que quiera justificar esos datitos, ¿no? Porque si no, no voy a saber, les contesto eso y probablemente si no me ponen esos datos, no voy a poder justificar la falta o ayudarlos, ¿no? Porque es imposible que teniendo yo en simulación aproximadamente, nosotros tenemos eh, unos, en todo, desde el sexto ciclo, manejamos todas las universidades de sexto ciclo de internado, ¿no? Pero yo manejo más el sexto, séptimo y el octavo. Aproximadamente tenemos pues 550 alumnos, ¿no? Entre las tres promociones, ¿no? Entonces, imaginarán que se me hace difícil un poco buscar por cada nombre, ¿no? Entonces tienen que ayudarme con eso. Chicos, se justifica, pero envíen sus datos. Muy bien. Con esto acabamos y ya nos vemos la otra semana, si no hubiera alguna pregunta más. Buenas tardes con todos. Esto queda grabado para los que no han podido venir. Por favor, los que no vengan, justifiquen. Hay faltas por no venir a la teoría también, ¿no? Y eso le suma finalmente al LDI. ¿Terminamos la grabación? Gracias, doctor. Esto queda en la nube. Ok, chicos, nos Gracias, vemos la otra doctor. semana. Suerte, suerte. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.